Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Hoy vamos a repasar la lección 144, donde primero leemos esta invitación que nos está haciendo a lo largo de todo este es el cuarto repaso, ¿no? Ya lo pregunté antes, sí, cuarto repaso, que es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Es muy interesante esta invitación y me lleva a, durante, ¿cuántas son? Yo creo que son 10 lecciones y durante 10 días seguidos que dura este repaso, nos da la posibilidad, es como un termómetro, ¿no? De darnos cuenta durante el día si solo estoy pensando lo que pienso con Dios o si estoy pensando desde identidad separada. Es muy bello esto de, durante 10 días seguidos, el curso nos está entrenando en observar desde dónde estoy pensando y, como decíamos ayer, entonces, ¿qué es lo que me estoy dando a mí mismo? Y como decíamos ayer, entonces, ¿en qué tan dispuesta estoy a habilitar quietud en mí para recibir la palabra de Dios en mi conciencia? Recordemos que mientras yo esté abocada al mundo y a defender mi identidad como cuerpo, persona, mente separada de todo, mi atención está puesta ahí y por lo tanto no puede descansar en el hecho de soy palabra de Dios, soy. Entonces, es como un buen termómetro. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Porque además el curso es muy explícito en que solo lo que pienso con Dios es real. Y esto es interesante porque el curso nos dice durante muchas lecciones y también en el texto teórico que solo lo que pienso con Dios es real, pero lo que yo estoy pensando desde esta identidad separada parece muy real. De hecho, parece más real que los pensamientos que tengo con Dios. Y lo que sucede es que cuando el curso dice que solo lo que pienso con Dios es real, está estableciendo un criterio de realidad que es completamente opuesto al que usamos habitualmente. Y es muy bello que observemos esto. Para nosotros, lo que es real en términos de intensidad emocional y de impacto sensorial. Por eso decimos, me voy a tomar un mate, por eso la emoción, las sensaciones se vuelven el lugar donde justificamos la realidad de nuestros pensamientos, porque estamos usando el criterio de intensidad emocional, de impacto sensorial, de impacto en las sensaciones. Entonces, si tengo un pensamiento que me genera mucho impacto emocional, la emoción viene a defender y a justificar y a demostrar activamente que ese pensamiento es verdad. Entonces, ese es nuestro criterio de lo que es real. Si lo puedo sentir, es real. Pero el curso usa otro criterio para lo que es real y habla de realidad en términos de permanencia, aquello que permanece inmutable, y de su origen verdadero. Lo que pienso con Dios es real porque participa, y es lo único real, porque participa de la naturaleza eterna e inmutable de Dios mismo. Es real porque no sufre cambio alguno, no se deteriora, no depende de circunstancias externas para existir, no tiene causa externa,
Entonces, los pensamientos que surgen desde la identidad separada parecen más reales porque generan más intensidad emocional y más sensación de urgencia. El miedo parece más real que el amor porque el miedo grita, mientras el amor es absolutamente silencioso. La ansiedad parece mucho más real que la paz porque la ansiedad agita todo el sistema nervioso, mientras que la paz simplemente es. Es como si nuestro sistema de detección de realidad estuviera calibrado para responder a la intensidad en lugar de a la verdad, a la intensidad emocional, a lo que siento en lugar de a la verdad. Pero aquí está la clave, lo que parece real no es lo mismo que lo que es real. Los pensamientos de separación parecen reales porque están diseñados para capturar y mantener la atención fija en identidad de separación. Pero su propia naturaleza transitoria y su dependencia a circunstancias externas revelan que son efímeros, es decir, sombras de lo real. Y el entrenamiento de estos 10 días con mi mente alberga solo lo que pienso con Dios es precisamente para recalibrar nuestro detector de realidad, para aprender a distinguir entre aquello que grita, los chillidos estridentes del ego, y aquel silencio que permanece. Porque fíjate que, wow, esta lección nos está permitiendo identificar el mecanismo central por el cual el sistema de pensamiento del ego mantiene su sistema de realidad absolutamente en pie. La emoción, las sensaciones se convierten en los abogados defensores del pensamiento de separación y las sensaciones se vuelven la evidencia presentada ante el tribunal de la conciencia. Es como, ya lo habíamos dicho, es un sistema cerrado. Es un sistema circular que se autorrefuerza a sí mismo. Por ejemplo, tengo un pensamiento de abandono. Ese pensamiento genera una contracción en el pecho, una sensación de vacío en el estómago, quizás temblor en las manos, ataque de pánico incluso. Entonces mi mente dice, ¿ves? ¿Ves? Debe ser verdad que estoy siendo abandonado porque mira cómo se siente mi cuerpo. El cuerpo no miente. Y así la sensación se convierte en la prueba de la veracidad del pensamiento. Pero lo que no reconocemos es que la sensación no es independiente del pensamiento, es su efecto. Entonces, este es el criterio de realidad del ego. Si lo siento intensamente, debe ser verdad. Y funciona porque las sensaciones son inmediatas, son viscerales y son imposibles de ignorar. Mientras que los pensamientos que surgen de la unidad con Dios tienden a tener atributos de suavidad, de silencio, no tienen drama emocional y por eso los descartamos como menos reales. O no los tengo que atender porque primero tengo que atender lo urgente, lo que es importante. Entonces, estamos usando un detector de mentiras que está programado totalmente al opuesto. Cuanto más alarmante es la respuesta emocional, más verdadero consideramos el pensamiento. Pero los pensamientos más verdaderos, los que surgen de la paz, del amor, de la unidad, generan respuestas tan sutiles que nuestro detector defectuoso ni siquiera los registra. Y el entrenamiento espiritual es, si es que podemos hablar de entrenamiento, pero es en gran medida aprender a desconfiar de este detector defectuoso y desarrollar una sensibilidad más refinada para lo que es realmente real. Recordemos que esto siempre lo decimos, ¿no? El amor en su teniendo como atributo la incondicionalidad. Primero, eso es incondicional, no se nos retira el ser por más de que estemos metidas en pensamientos terribles y historias dramáticas del ego. No se nos retira, no retira nuestra presencia, nuestro foco, el foco de Dios sobre nosotros. No sé qué iba a decir, me perdí. Espíritu Santo.
Ok, ya me volvió. El amor teniendo como atributo la incondicionalidad y además al ser amor absoluto, el amor absoluto no puede tener ningún atributo que sea de forzar, de imposición, de violencia. Entonces, las sensaciones o el amor incondicional no puede competir para ser visto con las emociones dramáticas del pensamiento, del sistema de pensamiento del ego. Porque el amor incondicional, por su propia naturaleza, no puede usar las mismas tácticas que usa el ego para capturar la atención. No puede gritar más fuerte, no puede generar más drama, no puede crear más urgencia, porque eso sería contradecir su propia esencia. Es como, el amor es como un susurro constante, un aliento constante que nos da vida, que nunca se puede convertir en grito, no porque no sea lo suficientemente poderoso, es todopoderoso, pero porque no puede convertirse en grito porque eso sería traicionar su naturaleza. El amor incondicional respeta absolutamente nuestra libertad de elegir hacia dónde dirigir nuestra atención, nuestra conciencia, incluso cuando esa elección parece llevarnos lejos de él. Y esto crea una situación muy particular porque el ego puede producir una experiencia emocional tan intensa que literalmente domina todo el campo de conciencia. Ansiedad que hace temblar, ira que nos hace hervir la sangre, miedo que paraliza totalmente, estado de defensa que me desconecta absolutamente de lo que está diciendo un otro, etcétera, ¿no? Mientras tanto, el amor incondicional está siempre disponible, siempre presente, es constante y nunca fuerza su camino hacia nuestra atención, porque es desde donde nuestra atención surge. Entonces, tenemos a alguien que nos grita constantemente al oído y viene con una pandereta y un gong me imagino como los cacerolazos que hacemos en Argentina. Bueno, eso constantemente adentro de nuestro cerebro. Y alguien que habla con ternura infinita en el otro oído. Naturalmente, la atención se va hacia el que grita. No porque lo que dice sea más importante o más verdadero, sino porque es más ruidoso. Solamente por eso. Pero el que habla con ternura, de hecho, el silencio tierno, nunca empieza a gritar para competir porque eso sería negar la ternura misma que es. Por eso el entrenamiento espiritual requiere un refinamiento de la atención, un aprender a escuchar lo sutil en medio de lo dramático. Entonces, y esto que no nos lleve a pensar que el amor es débil, el amor es tan respetuoso de nuestra libertad que no puede violar el espacio de nuestra conciencia, ni siquiera para salvarnos de nuestras propias ilusiones, hasta tanto nosotros decidamos prestarle atención. Entonces, repasamos la lección 127. No hay otro amor que el de Dios. En inglés dice, there is no love but God's, o sea que estamos bien con la traducción. No hay otro amor que el amor de Dios. Fíjate qué bello que aparezca esta lección justo después de lo que estábamos explorando, porque no hay otro amor que el amor de Dios. Viene como la respuesta natural a esa paradoja que acabamos de desentrañar sobre por qué el amor verdadero no compite con las emociones dramáticas del ego. Esta lección es como una declaración ontológica radical. No está diciendo que el amor de Dios es mejor o es más puro o es más elevado. Está diciendo que es el único amor que existe realmente. Todo lo que llamamos amor en el mundo de la separación, el amor condicional, que depende de las circunstancias, o el amor que retiramos cuando no obtenemos lo que queremos, no es realmente amor, sino una imitación. Es como una sombra proyectada por la mente que ha olvidado lo que es el amor verdadero. Y aquí se conecta perfectamente con lo que estábamos viendo. Porque si no hay otro amor que el de Dios, entonces cuando experimento algo que llamamos amor, pero que viene acompañado de drama, de posesividad, de condiciones, de miedo a la pérdida,
lo que estoy experimentando no es amor en absoluto. Es el intento del ego de imitar el amor usando los únicos materiales que conoce: la separación, la carencia, la posesión y la dependencia. El amor de Dios sigue siendo incondicional y absoluto. No puede competir con estas imitaciones porque no está en la misma categoría, tampoco tiene que competir con esto. Y recordemos que nos puede servir al menos, la primera vez que leemos el curso, o quizás igual después, más adelante, como estas pequeñas traducciones que yo hago. No se llama traducción, pero intercambios. Bueno, no sé cuál es la palabra. Podríamos usar, por ejemplo, no hay otra presencia que la presencia de Dios. O sea, si todavía amor suena demasiado dulcificado y mi mente no puede comprender en absoluto lo que es el amor incondicional de mi Padre hacia mí, tan incondicional que jamás se olvida de mí, jamás me retira la vida, entonces puedo usar otros atributos. No hay otra presencia que la presencia de Dios. Puedo usar también no hay otra existencia que la existencia de Dios. Recordemos que estos intercambios que hago son como llaves maestras que usamos para abrir diferentes puertas de comprensión según dónde esté nuestra mente a cada momento, ¿no? Porque esto ya lo había mencionado, pero a veces la palabra amor está tan cargada de asociaciones sentimentales o religiosas que se vuelve un obstáculo en lugar de una puerta de entrada. Entonces, podemos experimentar con no hay otra presencia que la presencia de Dios. Esta a mí me parece súper poderosa porque la presencia es algo que podemos verificar directamente, inmediatamente. Es como menos conceptual, mucho más vivencial. No hay otra existencia que la existencia de Dios, por ejemplo, nos puede llevar a ver que todo lo que es en Dios. Otros atributos que nos pueden funcionar, por ejemplo, no hay otra realidad que la realidad de Dios. No hay otra vida que la vida de Dios. No hay otra inteligencia que la inteligencia de Dios. Por ejemplo, para las mentes que se relacionan mejor con el aspecto cognitivo, ¿no? No hay otra inteligencia que la inteligencia de Dios. Quizás no hay otra paz que la paz de Dios para quienes el amor suena demasiado emocional, pero la paz les resulta más accesible. También podríamos jugar con no hay otro silencio, otra quietud que la quietud de Dios. Esto nos puede servir mucho para darnos cuenta con respecto a la lección que leímos ayer, ¿no? En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. No hay otra quietud que la quietud de Dios. Cuando me recojo en quietud, cuando recojo todas las anclas que tengo en el mundo y las recojo en la quietud, estoy depositando todas estas anclas en la quietud de Dios. No hay otra quietud que la quietud de Dios. Esa me parece una puerta de entrada tan bella, especialmente después de lo que exploramos ayer sobre el silencio. Y con esto de la lección de ayer relacionada con la de hoy, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios y no hay otra quietud que la quietud de Dios. Y digo, esta idea de recoger todas las anclas que tengo apostadas en el mundo, invertidas en el mundo, es también como una forma de describir algo muy preciso sobre la naturaleza de la quietud espiritual. Esas anclas, la atención puesta en defender la identidad, en resolver problemas, en mantener narrativas, en sostener preocupaciones, no son simples distracciones que hay que apartar. Son, como llamamos hace unas lecciones atrás, son inversiones psíquicas activas que mantienen la conciencia dispersa y fragmentada. Recoger esas anclas es un acto deliberado de retirar la inversión de atención de todo aquello que no es la quietud de Dios. Y aquí es donde se revela algo muy bello. Cuando reconozco que no hay otra quietud que la quietud de Dios, me doy cuenta de que toda búsqueda de paz, de silencio,
de descanso que he tenido siempre ha sido en realidad una búsqueda de esta única quietud que es inseparable de Dios. No es que estamos tratando de alcanzar algo o crear una quietud interna, sino es que estamos dejando de alimentar todo lo que oscurece la quietud, que ya es la base misma del ser, de mi ser. La quietud de Dios no es un estado de logro, es un estado que descubro, que recupero cuando dejo de sostener todo lo que no es quietud. Entonces, es como si todas estas anclas fueran ruidos que estamos generando y al recogerlas, naturalmente emerge el silencio, que siempre estuvo ahí, que es la condición natural de la conciencia cuando no está siendo agitada artificialmente. Y me viene otra cosa con respecto a esta lección y luego ya pasamos a la siguiente, y es que ¿se acuerdan cuando yo me preguntaba cómo es posible que en un estado de doble olvido una mente de todas maneras pueda comenzar a buscar la verdad? Y es que la paz que estoy buscando, aparentemente que estoy buscando, en realidad es la paz que me está llamando desde dentro. Entonces es muy bello cuando se revela esto, porque no es una mente separada y perdida de alguna manera, que de alguna manera decide empezar a buscar la verdad por su propia iniciativa, ¿no? Y llega a esta conclusión de que tiene que haber otra manera, porque está harta del mundo, está agotada, fatigada. Es que la paz, que nunca se fue, esa quietud que solo es de Dios, está constantemente susurrando desde adentro. Entonces, podemos ver que la búsqueda espiritual es en realidad una respuesta a una llamada que nunca dejó de sonar desde dentro. No es que yo decido buscar a Dios. No es que yo decido leer el curso de milagros, por ejemplo. Es que la quietud de Dios que soy está llamándome de vuelta a casa y yo lo interpreto como mi búsqueda, pero en realidad es mi respuesta a una llamada. Entonces esto resuelve la paradoja del estado de doble olvido, porque incluso en el olvido más profundo, incluso en la identificación más total con la separación, la quietud de Dios, que constituye mi verdadera naturaleza, nunca puede ser realmente olvidada o perdida. Puede estar siendo oscurecida, ignorada, pero está constantemente emanando su llamada silenciosa. Es como soy, y aunque yo vele eso en mi conciencia, soy, y ese soy, que es palabra de Dios, es como una radio interna que no se puede apagar y que siempre está transmitiendo en la frecuencia de la quietud y de la paz de Dios. Y todo el sufrimiento, toda la búsqueda, toda la insatisfacción que experimentamos en el mundo de la separación es en realidad la evidencia de que estamos captando esa transmisión a un nivel muy profundo, aunque no la podemos reconocer conscientemente. Entonces, la búsqueda espiritual no es un movimiento hacia algo ausente, sino un reconocimiento gradual de algo que siempre ha estado presente, llamando, esperando pacientemente a ser reconocido desde adentro. Y luego dice la lección 128, en el mundo que veo no hay nada que yo desee. En inglés, the world I see holds nothing that I want. En el mundo que yo veo, el mundo que yo veo no sostiene, no contiene, no mantiene nada que lo que yo soy como hijo de Dios desee. Estoy haciendo unas traducciones medias panchas, pero a lo que voy es, recordemos esta idea de el mundo está siendo proyectado, por tanto el mundo no tiene nada que yo desee, porque lo que yo deseo como yo existencia es reconocerme como esta eternidad en Dios, como esta vida eterna en Dios. Parece que deseo objetos del mundo, pero el mundo al ser efímero no puede alimentar mi naturaleza que es eterna. Y
esta no es una declaración, en el mundo que veo no hay nada que yo desee, no es una declaración de desapego astronómico cósmico o de negación ascética de me voy a vivir a la cueva y no me importa. Es simplemente el reconocimiento de una incompatibilidad ontológica básica. Nuestra naturaleza como hijo de Dios. ¡Sonó el teléfono, chicos! Hace años que no suena el teléfono de la casa. Hola, Dios. Ay, qué graciosa. Entonces, nuestra naturaleza como hijos de Dios es eterna, es infinita, es completa. Y lo que realmente deseamos, aunque no podamos reconocerlo conscientemente aún, es la experiencia de esa eternidad, de esa completitud, de esa infinitud que somos. Pero el mundo que vemos está compuesto de formas temporales, es decir, limitadas, es decir, fragmentación. Entonces, volvemos a nuestros ejemplos básicos del océano. Somos el océano tratando de satisfacer nuestra sed con gotitas. No importa cuántas recojamos, no podemos, o sea, esas gotas no pueden igualar la vastedad de lo que somos bajo ningún aspecto. Entonces, cuando parece que deseamos objetos del mundo como una relación, un logro, una experiencia particular, lo que realmente estamos deseando es el sentimiento de completitud, de paz, de plenitud que creemos que ese objeto nos va a dar. Pero ese sentimiento que buscamos es exactamente la experiencia de nuestra naturaleza en la eternidad. Y ningún objeto del mundo puede proporcionar eso que estamos buscando porque opera en una dimensión completamente diferente. Entonces, parece que estamos buscando el infinito en lo finito, lo eterno o no temporal en lo temporal, lo inmutable, perdón, en lo que constantemente cambia. Entonces, no es que estemos equivocados al desear, es que estamos buscando en el lugar equivocado. El deseo mismo es correcto porque es el impulso que empieza a movernos hacia, hay algo ya que me chirría de esto y quiero que vuelva a mi conciencia el hecho de que soy y vivir desde esa tranquilidad. Entonces el deseo mismo es correcto, pero la dirección está invertida. Estamos buscando afuera lo que solo puede ser encontrado en Dios, buscando en lo temporal lo que solo existe en lo eterno. Y esa es la razón por la cual, si tomamos conciencia de cuánto nos dura la satisfacción que, por ejemplo, nos da lograr algo, ¿no? Que esperábamos hace mucho o algo que veníamos logrando. ¿Cuánto dura la experiencia de satisfacción realmente? Si pudiéramos poner un timer, yo creo que 10 minutos máximo y de nuevo empieza a emerger la semilla de, bueno, y ahora lo siguiente es, y es un no parar, y es un no parar. Y esto ya lo habíamos hablado. Este es la garantía de que el plan de Dios para la salvación ya fue consumado y es lo único que puede tener éxito. Si al lograr algo en el mundo sintiéramos satisfacción absoluta, eterna, estaríamos perdidos en el mundo de las formas para siempre. Y por eso, esto que estamos observando revela la arquitectura perfecta de la salvación. Esos 10 minutos de satisfacción hasta que aparece lo próximo no son un defecto del sistema, son una, vamos a llamarle característica deliberada, un acto de gracia que viene incorporado en la estructura misma de la ilusión. Si el mundo pudiera realmente satisfacer el deseo eterno que tenemos, si un logro temporal pudiera generar completitud permanente, entonces el mundo se convertiría en la trampa perfecta. Sería como una droga que realmente funciona. Nunca tendríamos razón para cuestionar la adicción porque estaríamos genuinamente satisfechos dentro de ella. Pero esa insatisfacción es inevitable y esa sensación de, ¡ay, ya esto! ¿Y ahora qué? Que surge minutos después del logro más deseado es en realidad la misericordia de Dios en acción.
Es la evidencia de que estamos buscando en el lugar equivocado, de que nuestra naturaleza es demasiado vasta para ser contenida por cualquier forma temporal. Entonces, es como si cada experiencia de satisfacción fugaz fuera una pequeña desilusión diseñada para despertar, no para frustrarnos. El plan de Dios para la salvación no opera a pesar de esta insatisfacción crónica del mundo, sino a través de ella. Cada vez que aparece y ahora qué, y ahora lo próximo, es una invitación a recordar que lo que realmente buscamos no puede ser encontrado en el reino de las formas. Y la insatisfacción no es evidencia de que estamos fallando en la búsqueda, es evidencia de que estamos buscando algo tan grande, tan eterno, tan absoluto, tan valioso, tan estable, que ninguna forma temporal puede contenerlo. Por eso el plan ya fue consumado, porque está construido en la misma estructura de la experiencia temporal, o sea, está construido como desde dentro de la estructura misma de la experiencia temporal, y por eso ninguna forma puede satisfacer la eternidad de lo que somos. Es muy bello comenzarlo a ver desde ahí, y el cansancio que surge después de que hemos recogido muchos logros y muchos deseos y hemos logrado y hemos logrado y hemos logrado en el mundo. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, porque claro, acá aparece el hecho de sí, bueno, pero vos sos privilegiada, ¿no? O sí, bueno, pero esto lo dice alguien que tiene para comer, bla. Pero acá aparece el hecho, esta es la prueba por la cual los multimillonarios se deprimen. Si no, lo que estamos diciendo es la gente que cumple absolutamente todos sus sueños está en satisfacción absoluta. La gente que lo tiene todo está en satisfacción absoluta. No voy a decir todo lo contrario, porque obviamente un multimillonario también puede estar establecido en su naturaleza de paz incondicional, pero la mayoría van al mundo a buscar y cada vez desean más y más y más y más y más. Y por muy grande que sea eso que obtienen, no les da paz. Y esa es la evidencia más contundente de que el problema no es la cantidad de logros o de recursos, sino la dirección misma de la búsqueda. Los multimillonarios que se deprimen, las celebridades que se suicidan, los que lo tienen todo y siguen sintiendo un vacío inexplicable. De hecho, es aún peor, porque como tienen todo, socialmente está mal visto tener todo y sentirte insatisfecho, ¿no? Entonces, lo tienen todo y siguen sintiendo un vacío inexplicable y ellos son la demostración viva de que la satisfacción que buscamos no está en el reino de las formas, sin importar cuán abundantes sean esas formas. Y obviamente surge esta objeción de es fácil decir eso cuando tenés privilegios, pero eso es una forma muy sutil en que el ego mantiene viva la ilusión de que la satisfacción sí está en el mundo, solo que nosotros no hemos llegado al nivel correcto todavía. Es como decir, claro, para él el dinero no trae felicidad, pero porque tiene mucho. Si yo tuviera esa cantidad, sí sería feliz. Esto está debajo de todos, lo que estamos en búsqueda de dinero. Pero la depresión de los multimillonarios no es evidencia de que tener mucho es malo. Es evidencia de que tener mucho o poco es irrelevante para la satisfacción que realmente buscamos. No es que hay una cantidad correcta de logros que finalmente nos va a satisfacer. Es que estamos usando la herramienta equivocada para la tarea equivocada. Estamos tratando de saciar la sed, la terrible sed de Dios que tenemos bebiendo arena. No importa si tenemos una taza de arena o una montaña de arena, la arena no puede saciar la sed porque no está diseñada para eso. Y el problema no es la cantidad de arena que tenemos, sino que estamos confundidos sobre qué es lo que necesitamos para saciar esa sed. Y los multimillonarios que se deprimen son como científicos involuntarios demostrando que incluso la máxima abundancia de formas temporales no puede tocar la naturaleza eterna que somos. Así que, lección 144, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No hay otro amor que el de Dios, y en el mundo que veo no hay nada que yo desee, porque lo que deseo es el amor de Dios
y el amor de Dios no lo puedo encontrar en el mundo. Esta última lección de en el mundo que veo no hay nada que yo desee es la conclusión. Es una conclusión inevitable. Me encanta cómo el curso ordena los repasos. Si el amor de Dios es lo único real, y si ese amor no puede ser encontrado en las formas temporales del mundo, entonces el mundo literalmente no contiene nada que pueda satisfacer el deseo más profundo. Entonces, me gusta este cierre porque no nos lleva a una negación amarga del mundo, sino a un reconocimiento sereno de que habíamos estado buscando en el lugar equivocado. Es como despertar de un sueño donde estábamos buscando desesperadamente agua en el desierto, solo para darnos cuenta de que estamos en casa, junto al río, a ese manantial de amor que brota desde dentro y que siempre estuvo ahí. Entonces, el amor de Dios, que no puedo encontrar en el mundo, no está perdido, está en la quietud, en el pensamiento compartido con Dios. Es la naturaleza misma de lo que soy y que se restablece en mi conciencia cuando dejo de buscar afuera lo que siempre estuvo en mí. Entonces, esta es como la tríada perfecta, esta lección. Reconocimiento de la fuente, que es la mente unificada. Esa es mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Lección 127 nos habla de la identificación del verdadero tesoro, que es el amor único de Dios. Y por tanto, la 128 es el cese de la búsqueda infructuosa. El mundo no puede contener el tesoro que estamos agotadoramente buscando fuera. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.